¿Alguna vez te has preguntado por qué las generaciones anteriores podían mantenerse firmes ante cualquier adversidad a pesar de haber crecido en la escasez? Este video te llevará de regreso en el tiempo para descubrir cómo la dureza del pasado forjó a una de las generaciones más resilientes de la historia. No fueron criados entre lujos, sino templados a través de dificultades y desafíos constantes. Enfrentar el acoso escolar. En el flujo de los recuerdos de aquellos viejos años, la escuela no era como los entornos educativos seguros y estrechamente supervisados de hoy. En aquel entonces, el patio de la escuela era realmente un campo de batalla donde cada niño debía encontrar por sí mismo la manera de sobrevivir y posicionarse. No existía ningún procedimiento complejo contra el acoso, ni consultores psicológicos de guardia para escuchar los sentimientos de los estudiantes cuando eran objeto de burlas o acoso por parte de sus compañeros. La conciencia sobre el impacto psicológico de los insultos o los golpes en ese momento era casi nula. Cada mañana, al ir a la escuela, los niños de esa época entendían que debían entrar en un mundo donde la fuerza mental y la capacidad de resistencia eran sus únicas armas. El hecho de ser interceptado por un grupo de chicos más grandes, recibir un golpe o ser el blanco de bromas pesadas en los pasillos era algo cotidiano. La reacción común de los adultos en aquel entonces, desde maestros hasta padres, solía ser simplemente consejos orientados a forjar el carácter como «son solo cosas de niños» o «debes aprender a defenderte por ti mismo». Nadie te llevaba de la mano para denunciar o exigir justicia de manera suave. La falta de apoyo externo, aunque suene dura y dolorosa, fue precisamente el catalizador más importante para formar una resiliencia asombrosa. Vida independiente obligatoria. La imagen más emblemática de los niños de los años 70 es la llave colgada del cuello, ese objeto inseparable que dio origen al nombre de la generación de los niños de la llave. En un contexto económico en el que tanto el padre como la madre debían trabajar a tiempo completo fuera de casa, niños de apenas 7 u 8 años comenzaban su camino de independencia. Al sonar la campana de salida de la escuela, en lugar de ser recogidos en coche o tener a alguien del servicio esperándolos en la puerta, caminaban solos a casa, sacaban la llave del bolsillo para abrir la puerta de una casa silenciosa. La ausencia de adultos durante muchas horas no era un motivo de miedo, sino un entrenamiento obligatorio en habilidades para la vida. Estos niños debían aprender por sí mismos a usar la estufa para preparar comidas sencillas, completar sus tareas escolares sin recordatorios constantes y a veces cargar con la responsabilidad de cuidar a hermanos menores. Tenían que tomar decisiones sobre sus propias actividades, desde qué jugar hasta cómo manejar pequeños incidentes domésticos como un grifo que gotea o una bombilla fundida. Esta independencia forzada sembró en sus corazones una fe inquebrantable en su capacidad personal desde los primeros años de vida. Aprendieron a gestionar el tiempo de manera eficaz y a sobrevivir sin tener que buscar constantemente ayuda o dirección de otros. La sensación de ser dueños de su propio espacio y tiempo privado les otorgó una excelente autonomía mental. Al entrar en la vida adulta, aquellos niños de la llave se convirtieron en trabajadores que no temen a las penurias, con una alta capacidad de trabajo independiente y que siempre encuentran soluciones en las situaciones más estancadas. Cenas familiares con rituales tradicionales. Por más libre e independiente que fuera la vida durante el día, cuando caía la noche, la mesa del comedor familiar era siempre el ritual más esperado. Para la generación de los años 70, la cena no era simplemente ingerir energía tras un largo día, sino un espacio para conectar, enseñar y definir valores fundamentales. Este era el momento en que todos los dispositivos de entretenimiento primitivos se dejaban de lado, dando paso a diálogos reales entre generaciones. En el ambiente acogedor de la luz cálida, los niños aprendían su primera lección sobre disciplina a través de la forma de sentarse. Los padres solían aprovechar este tiempo para relatar historias de la familia, las dificultades que los antepasados superaron, sembrando así las semillas de la gratitud y el orgullo por sus raíces. El vínculo familiar se fortalecía con cada plato sencillo, donde cada miembro sentía que formaba parte de una unidad, de una red de apoyo inseparable. Además de la comida diaria, las festividades o cumpleaños se organizaban con una preparación minuciosa
y la participación de todos los miembros. Al limpiar la casa, decorar o preparar grandes banquetes juntos, los niños aprendían el valor de la cooperación y el sentido de responsabilidad con su pequeña comunidad. Estas tradiciones actuaban como un ancla espiritual, ayudándoles a mantener el equilibrio y la orientación en un mundo que comenzaba a transformarse a una velocidad vertiginosa. Precisamente esta nutrición de los valores familiares sólidos creó una base moral firme, que les ayudan a enfrentar las tentaciones y desafíos de la sociedad moderna con una actitud calmada y firme. Disciplina y respeto a la autoridad. El respeto hacia los mayores y las figuras de autoridad como maestros, policías o incluso el vecino era una regla inquebrantable para esta generación. En su mundo, la frontera entre lo correcto y lo incorrecto estaba extremadamente clara. Y cruzar esa línea siempre conllevaba consecuencias apropiadas. La disciplina no era un concepto abstracto, sino que se manifestaba a través de castigos específicos y, a veces, una severidad extrema por parte de los padres y la escuela. El castigo físico, como los azotes o el ser obligados a arrodillarse, era algo muy común y solía contar con el total consenso de los padres. La visión de aquel entonces sostenía que quien bien te quiere te hará llorar. Era la mejor manera de moldear una buena personalidad y un alto sentido de responsabilidad sobre el propio comportamiento. Los niños de entonces no aprendían a culpar a las circunstancias ni a buscar simpatía por sus errores. Aprendían a aceptar el castigo, extraer la lección y no repetir el error. Esta severidad, aunque pueda ser controvertida según los estándares modernos, les entrenó en una excelente capacidad para soportar la presión y un alto nivel de autodisciplina. Entendían que la libertad siempre conlleva responsabilidad y que el respeto por los predecesores es la base de una sociedad estable. La dignidad del maestro en el estrado o la autoridad del padre en la familia nunca eran desafiadas sin motivo. Fue precisamente este entorno educativo que priorizaba la disciplina de hierro el que creó personas capaces de cumplir con reglas de trabajo estrictas, con lealtad a la organización y que siempre mantienen estándares morales en cualquier circunstancia. El transporte como entrenamiento físico. Para los niños que crecieron en esta década, desplazarse con sus propios pies o en bicicletas viejas era una parte inevitable de la vida diaria. Sin servicios de transporte a domicilio, ni medios de transporte público cómodos, caminar varios kilómetros para ir a la escuela, a la biblioteca o a casa de un amigo era algo completamente normal. Cada trayecto era un ejercicio físico inconsciente que les ayudó a construir un cuerpo flexible y una resistencia notable desde pequeños. Pedaleaban solos por calles concurridas, caminos rurales accidentados y aprendían a reparar por sí mismos averías sencillas como una cadena que se sale o un pinchazo en el camino. El tener que esforzarse realmente para ir del punto A al punto B les ayudó a entender claramente el valor del esfuerzo y la perseverancia. Sin la protección de cabinas con aire acondicionado, se enfrentaban directamente al sol abrasador, a los chaparrones y al viento polvoriento, lo que involuntariamente creó una capa protectora natural contra las inclemencias del entorno climático. Este movimiento constante proporcionaba salud física a la vez que estimulaba la agudeza de los sentidos y la capacidad de observar el mundo circundante. Conocían bien cada rincón del vecindario, sentían el cambio de las estaciones a través del aroma del aire y el color de los árboles al borde del camino. El hábito de desplazarse de forma activa creó una generación de adultos que no teme a las distancias geográficas, siempre dispuestos a lanzarse a entornos de trabajo reales, en lugar de quedarse sentados en un solo lugar. La confianza en su capacidad para dominar medios manuales y la flexibilidad de su cuerpo es la base que les ayuda a estar siempre llenos de energía y vitalidad, incluso al entrar en la mediana edad. ¿Todavía recuerdas tu primera bicicleta? ¿Por qué calles te acompañó? Comparte ese recuerdo en la sección de comentarios. Trabajo desde muy temprano. El concepto de infancia en este momento
solía ir de la mano con la responsabilidad laboral y la contribución a la economía familiar desde muy temprano. Ya a los 10 o 12 años, muchos niños comenzaban sus primeros trabajos a tiempo parcial como repartir periódicos, ayudar en tiendas de abarrotes o trabajar en granjas cercanas. Ganar las primeras monedas con el propio esfuerzo no se veía como explotación, sino como un hito importante que marcaba la madurez y la utilidad de un miembro en la sociedad. El trabajo temprano les enseñó lecciones prácticas de economía que ningún libro podría transmitir por completo. Entendieron la relación directa entre el esfuerzo y la recompensa recibida, formando así una actitud de profundo respeto hacia el valor del trabajo. Las horas de arduo trabajo bajo el sol o el frío forjaron en ellos una voluntad de hierro y una capacidad de esfuerzo que rara generación posterior posee. No exigen que todo esté disponible o les sea servido, sino que siempre están listos para arremangarse y trabajar para lograr el objetivo deseado. La experiencia de trabajar desde temprano ayudó a toda una generación a desarrollar habilidades blandas importantes como la comunicación con los clientes, la gestión del tiempo y la resolución de situaciones imprevistas en el trabajo. Al madurar y entrar en el mercado laboral formal, llevan consigo una ética profesional sólida, dedicación y la paciencia para mantenerse en el trabajo, incluso en los periodos más difíciles. Se enorgullecen de su capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus familias con manos que alguna vez tuvieron callos por el trabajo desde su juventud. Estilo de vida ahorrativo y gestión financiera. Sus padres, quienes vivieron etapas económicas más difíciles, transmitieron a sus hijos una mentalidad financiera basada en la prudencia y la acumulación. Entendían que el dinero es fruto del sudor y las lágrimas, y que nunca debe permitirse el desperdicio en necesidades no esenciales. Priorizar las necesidades reales sobre los deseos frívolos era la regla de oro en su forma de gastar. La ropa solía pasar del hermano mayor al menor, los objetos averiados se reparaban una y otra vez, en lugar de desecharse para comprar nuevos, y cada comida se aprovechaba al máximo sin sobras. Este estilo de vida minimalista les ayudó a desarrollar una excelente capacidad de gestión presupuestaria, sabiendo priorizar la inversión en valores sostenibles como la educación o los bienes raíces, en lugar de artículos tecnológicos que quedan obsoletos rápidamente. No dependían del crédito ni de préstamos de consumo riesgosos. En su lugar, confiaban en la construcción de una base financiera sólida mediante su propia capacidad de ahorro. Al enfrentar las crisis económicas globales posteriores, fue precisamente este estilo de vida ahorrativo y la mentalidad previsora lo que les ayudó a convertirse en el apoyo firme de toda la familia, manteniendo la estabilidad financiera incluso cuando el mercado fluctuaba más violentamente. Juego libre sin supervisión. En aquel entonces, que los niños se sentaran de cualquier forma en el asiento trasero sin necesidad de cinturón de seguridad, o incluso que jugaran en la caja de un camión en marcha, era algo sumamente común. Los asientos de seguridad para niños o las bolsas de aire protectoras eran aún conceptos ajenos para la gran mayoría de la población. Sin embargo, el vivir con estos riesgos moldeó a una generación con una alta capacidad de adaptación y que no se asusta fácilmente ante situaciones inesperadas. Crecieron en un entorno donde la seguridad no era algo garantizado por defecto mediante tecnología o leyes estrictas, sino que dependía en gran medida de la precaución personal y de su propia capacidad de reacción. El no estar envueltos en capas de seguridad artificial les ayudó a desarrollar un sexto sentido sobre el peligro y las formas de protegerse en cualquier circunstancia. Entendían que el mundo es intrínsecamente inseguro y que la única forma de sobrevivir era estar siempre alerta y con una preparación mental sólida. La ausencia de estas medidas de protección total no los debilitó, al contrario, creó un espíritu de acero y una notable resistencia mental. Consideraban los pequeños roces o incidentes de tráfico menores como una parte inevitable de participar en la vibrante vida exterior. ¿Qué es lo que más te enorgullece de la forma en que creciste? No dudes en dejar un comentario abajo. Capacidad de soportar el dolor físico. Los patios de recreo de la generación anterior no estaban diseñados con suaves alfombras de goma, sino que solían estar hechos de hierro y acero ardiente bajo el sol,
y un asfalto rígido. Las caídas dolorosas o las quemaduras en el tobogán de metal fueron las primeras lecciones prácticas sobre el dolor y cómo superarlo. Al lastimarse, la respuesta más común que recibían de los adultos no era un consuelo excesivo, sino el consejo de frotarse un poco de tierra y seguir jugando. Una parte inolvidable de sus recuerdos es el frasco de mertiolate o el alcohol yodado que escocía cada vez que se aplicaba sobre una herida abierta. El no tener estándares de seguridad estrictos o equipos de protección como cascos al andar en bicicleta hizo que las raspaduras en las rodillas y los codos se convirtieran en insignias de honor a la valentía. Este hábito de soportar el dolor les ayudó a desarrollar un umbral de resistencia muy alto y una capacidad de recuperación rápida tras las lesiones. Esta resistencia se extiende incluso hasta la vejez, cuando aún pueden mantener una condición física sólida y una flexibilidad que hace que la generación joven los admire. Fueron precisamente esos anticuerpos naturales y el espíritu que no teme a las dificultades lo que los convirtió en los líderes más resilientes en las crisis de salud y de vida posteriores. Enaltecimiento de la ética profesional. La lealtad a la empresa era vista como un valor supremo para esta generación, donde muchos estaban dispuestos a dedicar toda su vida a trabajar y contribuir a una sola entidad. Entraban al mercado laboral con un altísimo sentido de responsabilidad, considerando siempre que cumplir bien con su deber era un símbolo de autoestima y carácter personal. El concepto de un trabajo estable no solo tenía un significado financiero, sino también el orgullo de un vínculo sólido a través de muchas décadas de altibajos. Estaban dispuestos a sacrificar necesidades personales o tiempo de descanso para asegurar el desarrollo de la organización, creyendo que la prosperidad de la empresa era también su propio futuro. Su ética profesional se construyó sobre la perseverancia, la dedicación y la capacidad de soportar la presión en los entornos de trabajo más exigentes. Para ellos, el cambio constante de trabajo para buscar beneficios a corto plazo era visto como una muestra de inestabilidad y falta de compromiso. Valoraban la construcción de relaciones profesionales duraderas y mantenían siempre la fe en que el trabajo duro finalmente sería recompensado con justicia. La capacidad de trabajar de manera incansable bajo reglas de gestión estrictas y careciendo de comodidades modernas los convirtió en los trabajadores más resistentes. Se enorgullecían de su ética laboral y la consideraban un ejemplo para educar a sus hijos y nietos sobre el valor de la verdadera dedicación. Adaptación al entorno. La generación de los años 70 creció en un mundo donde el aire acondicionado aún era un lujo reservado para grandes edificios o familias extremadamente ricas. Los veranos sofocantes con un calor abrasador o los inviernos gélidos que calaban hasta los huesos eran recibidos con una paciencia sorprendente. En lugar de recluirse en habitaciones cerradas con temperatura controlada, aprendían a usar abanicos de papel, pequeños ventiladores eléctricos y aprovechaban la sombra de los árboles para disipar el calor. El contacto directo con la severidad del clima ayudó a que sus cuerpos desarrollaran una excelente capacidad de termorregulación y una resistencia duradera ante los cambios bruscos del entorno. No se quejaban fácilmente de la incomodidad del clima, al contrario, lo consideraban una parte inevitable del ciclo natural. Esta adaptación se extendió también a otros aspectos de la vida, dándoles una mentalidad sólida al enfrentar cambios en el trabajo o en el entorno vital. Podían trabajar eficazmente, incluso en las condiciones menos ideales, algo que muchas generaciones posteriores suelen encontrar difícil. Paciencia con los dispositivos manuales. Ver televisión en aquel entonces no consistía en estar tumbado perezosamente en el sofá, con el control remoto en la mano. Tenías que levantarte y usar la mano para girar aquellas perillas que hacían clac clac para cambiar entre los pocos canales de televisión disponibles. La imagen con estática requería que te convirtieras en un verdadero ingeniero, ajustando constantemente la antena de orejas de conejo o incluso envolviéndola con papel de aluminio para obtener la señal más clara. A ojos de los padres, los niños eran el control remoto de carne y hueso, listos para recibir la orden de estar junto al televisor
para cambiar de canal o ajustar el volumen según el deseo de los adultos. El teléfono de disco clásico también brindaba experiencias que requerían una paciencia extrema. En lugar de un ligero toque en una pantalla táctil, debían girar cada número de forma manual y esperar a que el disco regresara a su posición original antes de continuar con el siguiente dígito. Incluso el mundo de los juguetes era extrañamente rudimentario, sin baterías ni sonidos electrónicos estimulantes. Los trenes de madera o las muñecas de porcelana requerían una imaginación rica y una alta concentración para crear aventuras en la mente. Precisamente, la lentitud de estos dispositivos manuales les entrenó en una capacidad de concentración profunda y un espíritu firme ante cualquier circunstancia. Habilidades de comunicación directa. En una era sin teléfonos inteligentes ni aplicaciones de mensajería instantánea, todas las conexiones sociales de la generación de los 70 se basaban en el encuentro y la comunicación directa. Para ver a un amigo, tenían que caminar hasta su casa, tocar la puerta y hablar cara a cara, en lugar de solo enviar un mensaje sin alma. Esta forma de comunicación requería valentía, sutileza para leer las expresiones faciales y el lenguaje corporal, construyendo así habilidades sociales sumamente profundas y reales. La resolución de conflictos o la negociación en los juegos ocurrían directamente, sin la intervención de pantallas o intermediarios. Esto les enseñó a dialogar con sinceridad, a escuchar y a defender sus puntos de vista de manera convincente. Aprendieron el valor de la promesa y la importancia de la presencia física para mantener relaciones duraderas. Las reuniones en la acera y las conversaciones hasta altas horas de la noche crearon una red de amigos cercanos, personas dispuestas a apoyarse mutuamente de todo corazón en la vida. En medio de una sociedad moderna que se vuelve cada vez más aislada por los dispositivos digitales, esta generación aún conserva la capacidad de conectar de humano a humano de una manera cálida y profunda. La fuerza de la comprensión y la compasión nutridas por la comunicación real es el vínculo más fuerte que les ayuda a superar toda soledad y construir una comunidad sólida. Mentalidad de lectura de mapas de papel. Cuando no existía el sistema de posicionamiento global GPS ni los mapas en línea integrados en los teléfonos, llegar a un lugar nuevo era todo un desafío intelectual para esta generación. Tenían que aprender a leer aquellos mapas de papel llenos de símbolos, memorizar la ruta y entrenar un pensamiento espacial agudo para no perderse. Si por casualidad se desviaban del camino previsto, no entraban en pánico, sino que buscaban con calma la manera de reorientarse basándose en puntos de referencia reales o preguntando el camino a los lugareños. Este proceso les entrenó en una capacidad de análisis de datos visuales y habilidades de planificación extremadamente detalladas. Cada viaje largo era una preparación minuciosa de la ruta, ayudándoles a desarrollar un pensamiento sistémico y la capacidad de previsión ante situaciones imprevistas. Entendían que el camino hacia la meta a veces no es llano y requiere una alta concentración, así como una aguda capacidad de observación. El dominio de estas habilidades de navegación manual sembró en sus corazones una gran confianza en su capacidad para orientar sus propias vidas sin depender excesivamente de herramientas de apoyo externas. Cultura del hazlo tú mismo. Esta generación cultivó una cultura del hazlo tú mismo de I&E sumamente fuerte, donde reparar electrodomésticos o realizar el mantenimiento de los vehículos no era solo una forma de ahorrar dinero, sino también una expresión de destreza y autoestima. Crecieron con la mentalidad de que si algo se rompía, en lugar de desecharlo o contratar a alguien, lo desarmarían con sus propias manos y buscarían la forma de restaurar su función. Habilidades como fabricar muebles, carpintería o reparar motores de automóviles fueron perfeccionadas por ellos desde que eran adolescentes mediante la observación y la práctica real. El sentimiento de orgullo al poder resolver por sí mismos los problemas del hogar con sus propias manos era una enorme fuente de motivación espiritual. Esta cultura de I&E no solo les entrenó en la destreza física, sino también en la capacidad de resolver problemas de manera creativa e independiente. Se sentían empoderados al poder controlar su espacio vital
y los objetos que los rodeaban sin depender de servicios profesionales. El lanzarse a trabajos manuales y dejar que sus manos se mancharan de grasa se convirtió en un estilo de vida que definió su fortaleza. Disfrutaban del proceso de aprender nuevas habilidades y lo consideraban una forma de mantener la mente siempre aguda y el cuerpo siempre activo. El legado de esta cultura de I-Ye todavía está claramente presente en la forma en que cuidan sus jardines o en sus rincones de trabajo llenos de herramientas en casa. Entornos llenos de humo de tabaco. Desde el hogar, en el coche, hasta en la oficina e incluso en las aulas o hospitales, la imagen de nubes de humo de tabaco era algo totalmente normal. En aquel momento, la conciencia sobre los daños del tabaquismo pasivo era aún muy limitada y los niños frecuentemente debían convivir en ambientes donde el aire no era puro. Aunque este es un factor negativo para la salud, según la ciencia moderna, desde una perspectiva psicosocial, refleja un entorno de vida en el que las personas debían aprender a aceptar y convivir con inconvenientes y riesgos inevitables. No vivían en una burbuja de cristal protegidos absolutamente de todo agente dañino. El crecer en la carencia de estándares de higiene y seguridad estrictos creó involuntariamente una disposición para enfrentar la adversidad y las cosas que no salen como uno desea. Aprendieron que la vida siempre contiene zonas oscuras y, en lugar de quejarse, eligieron adaptarse y seguir adelante. No se ven afectados fácilmente por factores ambientales desfavorables o dificultades temporales. Su actitud inquebrantable ante los obstáculos les ayudó a superar periodos de crisis social y económica de la manera más fuerte. Entendían que, para sobrevivir y desarrollarse, el ser humano a veces debe saber mantenerse firme en medio de un entorno lleno de toxicidad y dificultades. Fue precisamente el forjarse en circunstancias imperfectas lo que moldeó a una generación con capacidad de soportar alta presión y que siempre encuentra la luz de la esperanza incluso en las atmósferas más sombrías. ¿Qué sientes que es lo más valioso que tu generación puede transmitir a sus descendientes? Deja tu mensaje para que juntos preservemos estos valores. Capacidad de adaptación a la evolución tecnológica. Nacidos en un mundo de teléfonos de disco, televisores en blanco y negro de ajuste manual y noticias en periódicos de papel, han sido testigos y participantes directos del proceso de transformación digital global. En lugar de quedarse atrás, muchos de ellos aprendieron por sí mismos a usar computadoras, internet, teléfonos inteligentes y redes sociales cuando ya estaban en la edad adulta o la mediana edad. La paciencia y la mentalidad de resolución de problemas entrenadas en la época manual les ayudaron a abordar la nueva tecnología con una actitud cautelosa pero decidida. No aceptan la tecnología de forma pasiva ni dependen totalmente de ella. Al contrario, la ven como herramientas poderosas para mejorar la eficiencia laboral y conectar con sus hijos y nietos. La capacidad de aprender nuevas habilidades teniendo ya una base de pensamiento sólida ha creado una combinación perfecta entre una rica experiencia de vida y la agudeza de la técnica moderna. El viaje de evolución de lo manual a lo digital ha demostrado que la edad nunca es una barrera para las almas que siempre anhelan conocimiento. Muestran el poder de la perseverancia al superar barreras lingüísticas y técnicas complejas para renovarse constantemente. Su fortaleza reside en la capacidad de mantener los valores tradicionales fundamentales mientras están dispuestos a abrirse a las excelencias del futuro. Esta generación es el puente que une dos mundos, llevando consigo la solidez del pasado para definir un futuro equilibrado y profundamente humano en medio del flujo incesante de la tecnología. La regla de terminar todo el plato. Había que comer todo lo que había en el plato antes de que se permitiera levantarse de la mesa. El concepto de ser quisquilloso con la comida era un lujo que los niños de esa época ni siquiera se atrevían a imaginar. Platos que hoy harían estremecerse a muchos niños, como el hígado salteado con cebolla o esas extrañas gelatinas de verduras, debían consumirse por completo, sin dejar ni un solo bocado. Esta mentalidad de plato limpio estaba profundamente arraigada en el pasado, cuando el fantasma de la escasez de alimentos y la pobreza aún rondaba cada esquina, como eco persistente de la Gran Depresión y de la guerra. Cada grano de arroz, cada trozo de pan,
Tenía un valor comparable al del oro, pues a menudo se obtenían mediante cupones de racionamiento y el ahorro minucioso de cada moneda ganada con esfuerzo por los padres. El azúcar o la mantequilla eran considerados verdaderos tesoros, y un solo huevo podía ser un lujo que toda la familia debía compartir con respeto. Las madres de aquella época realizaban auténticos milagros diarios en la cocina, transformando ingredientes escasos en comidas suficientes para alimentar a todos. Dejar comida en el plato se consideraba una grave falta de respeto hacia el arduo trabajo de la mujer del hogar y una ofensa al esfuerzo realizado para llevar ese alimento a la mesa. Creatividad a partir del aburrimiento. Los años 70 fueron una época en la que el entretenimiento no llegaba de forma masiva e instantánea como ahora. Los largos periodos de tiempo vacío mientras se esperaba el autobús, se esperaba a que los padres volvieran del trabajo, o los días de lluvia en los que no se podía salir a jugar, solían traer una sensación de aburrimiento extremo. En lugar de buscar formas de escapar, esta generación aprendió a enfrentar y transformar ese aburrimiento en momentos de creatividad disruptiva. La falta de estímulos digitales continuos les ayudó a desarrollar la capacidad de concentrarse profundamente en una sola tarea durante mucho tiempo. Podían sentarse durante horas para completar una maqueta compleja, leer una novela gruesa o practicar una pieza musical sin distraerse con notificaciones de mensajes. Esto les ayudó a convertirse en verdaderos expertos en sus campos, personas que pueden profundizar en la esencia de los problemas y encontrar las soluciones más refinadas. El viaje de crear alegría desde el interior, en lugar de depender de fuentes de estímulo externas, nutrió un mundo interior rico y una independencia espiritual. No se dejan llevar fácilmente por tendencias superficiales ni se sienten vacíos cuando no tienen un dispositivo tecnológico a mano. Su fuerza proviene del silencio y de la capacidad de recuperar energía por sí mismos a través de actividades creativas personales. Muchas gracias por ver hasta este momento. Si este viaje por el carril de la memoria te trajo una sonrisa o despertó recuerdos entrañables, no olvides pulsar el botón de me gusta, compartir y suscribirte a Nación Nostalgia para que podamos seguir recordando juntos estos bellos momentos.